Si estuvieron en el estreno pasado, debieron ver la enorme donación que hizo el buen Ramírez García. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Y es por ese enorme apoyo, y todos los likes que le dieron al vídeo, es que estoy trayendo este capítulo súper rápido. Ah, bueno, Master. Nuevamente recalco la meta de 250 likes, para otro capítulo rápido. Ah, bueno, Master. Y como no los quiero hacer esperar, empecemos con los saludos de los primeros comentarios del anterior capítulo, como también el de los más de 30 miembros entrenador novato, y nuestros 10 queridos miembros campeón regional. Ahora sí que inicie el vídeo. Ash intentó calmarse, tomando aire profundamente para estabilizarse, mientras enviaba a su próximo Pokémon a la batalla. Dracovish, yo te elijo. Surca los cielos, Garchomp. Un enfrentamiento de dragones, una batalla de emocionante. Pero ver a Garchomp como el siguiente Pokémon de Cynthia tan pronto lo sorprendió. ¿Qué haría la campeona de Sinnoh ahora? Paul alzó una ceja, mirando seriamente a su campeona. ¿Tan confiada está para utilizar a su Garchomp en el cuarto turno? Lance se cruzó de brazos, intentando entender cuáles serían los siguientes movimientos de Cynthia sobre sus Pokémon para contraatacar. Conociendo bien a Cynthia, el abuelo y nieto Oak en el laboratorio miraron directamente al poderoso Garchomp en el campo, afrontando a Dracovish. Ash apretó nerviosamente su puño, mirando fijamente a su oponente. No hay más remedio que atacar. Colmillo de hielo. Dracovish corrió hacia adelante, su mandíbula endureciéndose con hielo. Atráelo y usa garra dragón. Garchomp se preparó y esquivó en el tiempo exacto, haciendo que Dracovish no pudiera acertar su ataque. Dracovish terminó siendo golpeado en la espalda con garra dragón, haciéndole dar distintas vueltas y detenerse, causando la preocupación de todos los que apoyan a Ash. Lana hizo una mueca de dolor, como si comprendiera lo doloroso que debía ser para Dracovish recibir un golpe así. Fue un golpe directo, Garchomp fue muy veloz, dijo Kiawe mirando seriamente al dragón tierra. Tiene reflejos muy buenos, el ataque de Dracovish ni siquiera lo rozó, dijo Mayou sorprendida. Si se vuelve más aterrador en su mega evolución, no me quiero imaginar qué hará Ash para confrontarlo, dijo Lille temblando un poco de miedo. Lionel sonreía con algo de emoción, deseando enfrentar a Cynthia por su cuenta. Estás utilizando todo tipo de trucos, campeona de Sinnoh. Trampa rocas. Garchomp se alzó en el aire, dejando en el campo púas peligrosas. Regresa Garchomp. El Pokémon fue regresado a la Pokébola de inmediato. El cambio de Pokémon ya no sorprendió a nadie, todos sabían que tarde o temprano Cynthia realizaría esa acción. Usar trampa rocas fue una señal de saber que Garchomp no lucharía audazmente. ¿Debería sorprenderme? No. Brook dio su respuesta ante Misty, quien estaba en blanco ante el regreso de Garchomp al descanso. Ash, por su parte, se encontraba tranquilo, algo que preocupó a Pikachu por verlo así. El entrenador principiante mantenía todo su pánico en su interior, intentando ver a su yo del futuro luchar con intensidad, llevando la desventaja numérica. Y ahora, ser metido en aprietos debido a Garchomp no ayudaba. B. Roserade. Roserade sale finalmente al campo después de mucho. La participante Cynthia hace otro cambio. La gente miró extrañada a Roserade, no sabiendo por qué no aparecía la quemadura gracias a Gengar. La habilidad de esta pequeña es cura natural. Al regresarla a su Pokébola puede curarse de envenenamiento o quemadura. Eso significa que el esfuerzo de Gengar no fue nada, dijo Gary perplejo. Justo cuando creímos que Cynthia no tenía más as bajo la manga, dijo el profesor Oak sorprendido. Paul miró sorprendido una vez más al combate, no esperando eso. De otro lado, Diantha no se sorprendió, ella había experimentado aquel giro inesperado cientos de veces. Dejó de funcionar en el séptimo intento. Maldición. Entonces yo. Dracovish pisoteó con enfado, ¿el esfuerzo de un amigo fue en vano? Bien, aquí vamos. Branquibocado. La mandíbula de Dracovish brilló al lanzarse hacia adelante. Golpe venenoso. El golpe conectó directamente contra Dracovish, pero a pesar de eso, el pequeño dragón mordió poderosamente las manos luminosamente. Generó una pequeña explosión que los hizo retroceder. Vaya, ambos reciben daño.
Dracovish comenzó a toser, siendo afectado por el veneno cuando un color morado apareció en su rostro. Maldición. Ash gruñó aún más preocupado. El profesor Kukui se desinfló. ¿Tenemos esperanzas?, susurró Kukui mirando el suelo, intentando encontrar la fe que se disminuyó de golpe. El director Oak, por su lado, lo pensó muchísimo mejor y miró inmediatamente al pequeño Pokémon fósil. En otra parte del lugar, los chicos de Meremele se quedaron sorprendidos, mirando al Pokémon envenenado. «Tan mala suerte tenemos», murmulló Lillie de manera triste. Tormenta de hojas. Roserade no tardó mucho en lanzar el ataque. Carga dragón. Dracovish comenzó a correr, siendo rodeado por un aura celeste en forma de dragón. Siguió de frente, adentrándose en la tormenta hasta dar un gran salto y caer en picada hacia Roserade, que no pudo hacer nada. Roserade se encontró en el suelo, y el árbitro Dan se trasladó cerca. Roserade no puede continuar. Bien hecho, Dracovish. Regresa, Roserade. Cynthia miró la Pokébola en su mano. Lo hiciste muy bien. La gente del lado del primer campeón de Alola estalló de emoción. Aquella victoria significaba el empate de la batalla. Y todos gracias a Dracovish, que no dudó en rebajarse a pesar del veneno en su sistema. Lance sonreía, Lorelei asintió con alegría y Bruno mantuvo su seriedad por cualquier caso. Agatha tosió un poco y miró al presidente. Él simplemente asintió. Iban a negociar con el chico después de lo que serían las vacaciones cortas del tercer miembro del alto mando. Lo logró. Dracovish consiguió derrotar a Roserade. El profesor Oak habló con ligera emoción. Gary Oak sonreía satisfecho. Ash logró empatar la batalla. Aún no caemos, dijo Gary. El profesor Kukui sonreía mientras se alzaba, pareciendo encontrar finalmente alguna esperanza. Me gusta que no dependa del movimiento Z, lograr mantener el curso de la batalla sin ningún tipo de mecánica extra lo hace especial, dijo el director Oak con cierta relajación. Algo que solamente los Kauna logran y los entrenadores experimentados aquí en Alola. Ash se está ganando mi aprobación cada vez más, admitió Kukui ya más tranquilo. Tenemos el empate, somos geniales. Ash se movía con alegría. Pikachu se unía a su festejo. Misty tuvo que reírse, y Brooke armó una sonrisa. Pero cuando todos estaban felices, Dracovish gruñó al sentir otra sensación de dolor. Ash sacó su Pokébola y la apuntó hacia el Pokémon. Regresa. Dracovish esquivó y le gritó a su entrenador. Con una sonrisa, Ash guarda la Pokébola. De acuerdo, Dracovish. Todavía quieres hacerlo. Vamos tan lejos como podamos. Supongo que no estaría de más darte unos cuantos consejos, Ash Ketchum. Cynthia miró atentamente la reacción del futuro Ash ante la decisión terca de su Pokémon al querer seguir luchando. Una sonrisa encantada apareció en ella al ver la respuesta positiva. La emoción positiva de Ash Ketchum ya comenzaba a afectarle. Diantha miró la respuesta de Ash sobre su Pokémon con encanto, notando la gran conexión y lazo que tenía hacia ellos. Y eso parecía ser en todos sus compañeros sin excepción. Si alguno tuviera la capacidad de mega evolucionar, no sería sorpresa que dominaran aquella mecánica con tanta facilidad. Lance ignoró todas las reacciones de sus compañeros, mirando fijamente al primer campeón de Alola. Cuando una sonrisa tranquila apareció en su rostro, el chico lo estaba convenciendo de buscarlo por todo canto y enseñarle a entrenar dragones. Su gran fuerza contra Steven, y el Dragonite que había demostrado al principio de la pelea, junto al gran lazo de emociones con sus Pokémon, fueron la principal razón de todo eso. Lionel sonreía con gratitud, disfrutando de la emoción positiva del novato sensación. Eres muy especial, novato. Realmente mereces tu puesto de campeón. Si las cosas se daban, Lionel buscaría la forma de instruir a Ash antes de que se convirtiera en campeón, y cuando lo hiciera, le daría la mejor batalla de su vida. Koz, Hisoka, Koz. Espíritu del agua, muestra tu elegancia, Milotic. El Pokémon agua salió al campo. Cynthia sacó a Milotic, quien jugó un papel activo en la primera ronda. La aparición del Pokémon que derrotó hábilmente al Dragonite en la primera ronda hizo que muchas personas estuvieran atentas.
Dracovish estaba envenenado y en mal estado, Milotic estaba descansada y lista para luchar. Además de tener un movimiento hada por su lado, una cosa muy mala para Dracovish que era tipo dragón. Acabemos con esto rápido, Dracovish. Carga dragón. Dracovish comenzó a correr con el aura celeste a su alrededor. Voz cautivadora. El canto salió de Milotic, deteniendo en seco el carga dragón de Dracovish. Los movimientos hada son súper eficaz con Dracovish. Dracovish ponía todo su esfuerzo para seguir avanzando. Tú puedes, Dracovish. Voz cautivadora contra carga dragón. Esto es fantástico. Ash y Cynthia se enfrentan en todo tipo de retos. Digan lo que digan, el profesor Oak estaba disfrutando la valía de Dracovish en pasarse el movimiento hada. Sabía que solamente pocos Pokémon tenían la determinación suficiente de confrontar a los ataques, y Pokémon que tenían la ventaja genética debido al tipo. Gary Oak estaba más impactado de ver lo que estaba viendo. Nunca en su vida encontró un caso similar. Sin poder evitarlo, el chico adinerado comenzó a tenerle envidia real al chico por todo lo que estaba recibiendo en el futuro. Milotic, hazlo. Milotic aprovechó la oportunidad y se movió hacia su oponente, rodeando este con su cuerpo, recordándole su anterior batalla. Cabeza de hierro. Branquibocado. La mandíbula de Dracovish brilló. Ambos ataques conectaron sutilmente, generando una explosión. La fuerza fue tanta que los Pokémon fueron mandados a retroceder, aunque al final Dracovish se encontró tirado en el suelo, ante la mirada analizadora de Dan. Dracovish no puede continuar. Ash alzó la Pokébola para traer a su Pokémon caído. Hiciste un gran trabajo, gracias. A pesar de la derrota del Pokémon Dragón, mucha gente tuvo que admitir que su gran rendimiento al derrotar a un oponente en un estado tan débil fue de admirar. El profesor Cucuy y el director Gabriel se inclinaron en sus asientos ante la derrota de Dracovish. Ellos lograron entenderlo, pero se fijaron en otro tema. Ya vienen los Pokémon que no hemos conocido, dijo Cucuy con impaciencia. Dragonite, Gengar, Pikachu y Dracovish. Los Pokémon actuales que hemos visto a nuestro futuro primer campeón usar. ¿Quiénes serán los últimos dos? Habló Gabriel concentrando su mirada al aire. Cuento contigo, Sirfetch'd. Ash lanza la nueva Pokébola y su quinto Pokémon salió. Sirfetch'd, el Pokémon pato, terminó por chocar con una púa de tramparrocas. Se activa el efecto de tramparrocas y causó daño a Sirfetch'd al hacer su aparición. Tenemos que hacer algo. El quinto Pokémon del primer campeón de Alola, un Sirfetch'd de Galar. Lionel clavó su mirada interesada en el pato, significado otra captura de Ash Ketchum en su región. Con eso, el campeón invicto podía deducir que Ash viajó en su región, significando que ha tenido 4 aventuras que se han informado hasta ahora. Kanto, Sinnoh, Alola y Galar. No hacía falta una confirmación con todo lo que estaba demostrando. Una cosa que sorprendía mucho a Lionel, ¿qué más cosas tenía este campeón? Ash miró con estrellitas en los ojos al nuevo Pokémon. Pikachu alzó una ceja, intentando reconocer al Pokémon que sería su futuro compañero. Diantha miró fijamente a la púa que golpeó a Sirfetch'd, y luego la respuesta de Ash. Sirfetch'd golpeó su hoja contra el suelo, dándole una idea a su entrenador. Sirfetch'd, limpiemos el lugar con un solo movimiento. La afirmativa de ambos hizo poner en guardia a los contrincantes. Giro vil de escudo. Sirfetch'd lanzó su escudo que se tornó de un color rojizo. El escudo fue destruyendo las púas a una velocidad extrema, sin perder la potencia en ningún momento. No puedo creerlo. Cynthia reajustó su posición, anonadada por todo lo que pasaba. Un escudo giratorio de super alta velocidad destruye las rocas afiliadas de tramparrocas una tras otra. Esto era inaudito. Paul miraba asombrado a la técnica de Sirfetch'd usando aquel movimiento, hasta Reggie no pudo evitar abrir su boca ante lo genial que se veía esto. Esto ya es demasiado, ¿cómo es que logra tener ese ingenio tan absurdo y que le sirva al momento? Susurró Paul con toda la extrañeza del mundo. Las risas del director Oak estaban icónicas, como si estuviera muy feliz de todo lo que estaba sucediendo en la pantalla. El profesor Cucuy estaba muy feliz, muy sonriente de lo que sucedía con el chico.
Alola no era precisamente una región que se tratase de batallas a pesar del nivel de fuego que tenían gracias al movimiento Z, era más una zona donde la gente vivía con tranquilidad, disfrutando de las mejores experiencias vacacionales en distintos puntos. Competir contra el resto del mundo nunca fueron de sus objetivos. Pero verla triunfar así gracias a Ash Ketchum, su primer campeón, lo hacía cambiar su idea sobre el futuro que tenía pensado para su región. El escudo volvía hacia su portador, rozando a Milotic. Hidrobomba. El escudo fue golpeado y desviado. Sirfetch'd salta en su lugar para esquivar el ataque. Cortes furia. Teniendo su escudo de regreso, Sirfetch'd se lanzó hacia el oponente con su espada larga brillando intensamente. Cabeza de hierro. Ambos se confrontaron, pero Sirfetch'd superó el reto muy fácilmente, golpeando fuertemente a Milotic para mandarla a volar. Cabeza de hierro es bloqueada. Corte furia da en el blanco. Lionel miraba sorprendido al Sirfetch'd luchar de esa manera, admitiendo que Ash realmente cargaba un gran potencial. Debido a la poca fama de Sirfetch'd, en muy pocas veces le tocó ver que lo hayan llevado al combate. Lorelei tenía una sonrisa encantadora en el rostro. El chico sí que tiene talento, superó totalmente a los otros dos. Alan y Iris no se quedan atrás, pero estoy de acuerdo. Esto es lo suficientemente bueno para declarar que Ash Ketchum es más fuerte que ellos, dijo Agatha. Ash nos da más y más espectáculo, conforme avanzó el campeonato mundial Pokémon, realmente me gustaría verlo afrontar el reto de la Liga Pokémon en unos meses. Voz cautivadora. Milotic realizó el ataque cuando logró detenerse de su arrastre. Asalto estelar. Sirfetch'd aterrizó en el suelo, resistiendo el movimiento contrario para cargar suficiente energía para el suyo. Sirfetch'd está soportando voz cautivadora. Finalmente, una aura dorada rodeó al Pokémon y terminó por lanzarse a una gran potencia. Milotic terminó por recibir el ataque tan brusco, que le dirigió una explosión directa. Milotic no puede continuar. Con un intrépido ataque, Sirfetch'd logra una victoria para Ash. Lo logramos, Sirfetch'd. Un empate de nuevo. La sonrisa de honestidad del duelo en derrota no dudó en aparecer en Cynthia, ya que ella no se encontraba molesta ante su Milotic derrotado. Ella entendía completamente que Sirfetch'd era un Pokémon que aparentar débil podría llegar a ser realmente muy fuerte con el suficiente entrenamiento. Una vez más, Ash demostraba superar sus expectativas. Paul y Reggie miraron inmediatamente a la caída Milotic. La caída de Pikachu no afectó mucho a Ash como creímos que lo haría, lo hizo muy bien sin él. El profesor Oak y Gary miraron atentos al empate en el marcador de la pantalla. 4 Pokémon derrotados por parte de ambos lados. Es bueno que no dependiera del movimiento Z de Pikachu, porque si no, hubiera estado en problemas ya hace tiempo, dijo el profesor Oak con una sonrisa. Gary asintió. Cynthia alzó la Pokébola, regresando a Milotic a la Pokébola. Milotic, yo me encargaré del resto, por ahora descansa. Guardando la herramienta Pokémon, Cynthia miró a su oponente con emoción en su expresión. Tu contraataque a tramparrocas fue brillante. Batallar contigo hace que me emocione. Por eso quiero vencerte. Quiero ganar y tener una batalla contra Lionel en la final. Ash colocó una sincera sonrisa en su rostro. Nosotros seremos lo que ganaremos, Cynthia. Te superaré en esta batalla. Ambos compartieron una mirada bastante cálida, casi pareciendo que ellos hubieran olvidado que estaban combatiendo. Lionel miró seriamente a los entrenadores del futuro que combatían. ¿Tanta necesidad tenían ambos de luchar contra él en una batalla? Ya que veía claramente que a ellos les importaba más luchar contra el otro que él mismo en el torneo. Una vez más, por favor, sal Garchomp. El Pokémon Dragón Tierra salió al campo con un rugido. Vamos. Corte furia. Sirfetch'd se abalanzó hacia el enemigo. Ráfaga escamas. Garchomp lanzó sus escamas, Sirfetch'd las fue cortando con facilidad. Sirfetch'd cortó la ráfaga escamas mientras avanzaba. Una vez más, la valentía del Pokémon Pato había sorprendido a mucha gente. Garra Dragón. Garchomp levantó las manos con Garra Dragón para bloquear Corte Furia.
Sirfetch'd fue mandado a volar y Garchomp se elevó hacia él. Detección. Los ojos del Pokémon pequeño brillaron y esquivó justo a tiempo el ataque. Una detección exitosa. Las garras de Garchomp corta el aire. El movimiento recién mostrado había dejado a más de uno sorprendido. Eso fue inesperado, esperar que aprendiera detección. Paul hablaba guardando toda su sorpresa para al final, aún sentía que el clímax de la batalla los iba a dejar más que impresionados. Sirfetch'd es un Pokémon formidable, y muy fuerte si se llegará a entrenar de esa manera. Es por eso que nadie lo atrapa, mucha gente espera conseguir un gran progreso en poco tiempo. Dijo Reggie con profesionalidad. Lo que me lleva a creer que Ash Ketchum es alguien muy paciente y lo suficientemente inteligente de saber realmente qué Pokémon le conviene para llevar al campeonato. Dijo Paul por fin entendiendo el punto explicado. ¿Sería la misma razón por la que decidió no traerse ningún Pokémon del laboratorio de Profesor Oak? Si no fuera así, entonces pensaría que es un desperdicio de poder por parte del primer campeón de Alola, si tuviera Pokémon mucho más longevos. Asalto estelar. Sirfetch'd aterrizó y comenzó a cargar su movimiento. Meteoro Dragón. Garchomp soltó su ataque, todo cayendo encima del oponente. Sirfetch'd simplemente se lanzó hacia adelante cuando la carga dorada lo rodeó, hasta golpear bruscamente al Pokémon Dragón Tierra. Una explosión se alzó en el aire. Para cuando el humo se fue, revelando a ambos Pokémon quietos. Cynthia y Ash miraron fijamente a sus compañeros. Fue un daño considerable para ambos. ¿Qué va a pasar ahora? Al igual que los entrenadores de la pantalla, quedaron muy serios mirando entre los Pokémon. Aunque la mayoría se había quedado boquiabierta de ver el afrontamiento de movimientos. Algo muy extraño, sabiendo el alcance de poder que contenía ese Garchomp. ¿Cómo es que ese Sirfetch'd lograba someterlo? Un motivo más del por qué buscar un Pokémon así, muy interesados en el potencial que llegaba a liberar. Garchomp se tambaleó hacia adelante, pero logró apenas erguirse. Sirfetch'd seguía inmóvil en su posición, preocupando a Pikachu y su entrenador. Sirfetch'd no. Dan se acercó para verificar al Pokémon inmóvil. Sirfetch'd no puede continuar. Sirfetch'd está inconsciente de pie. Nunca muestra su rostro caído. La caballerosidad en su máxima expresión. Definitivamente. Atrapar ahora a un Sirfetch'd era prioridad para los entrenadores. Max miró asombrado al Pokémon que estaba derrotado pero todavía en pie. Por fin descubriendo la genialidad de Ash Ketchum en sus batallas Pokémon. De alguna manera, el niño verde empezaba a sentir cierta admiración al futuro primer campeón de Alola. Mai miraba asombrada al poder de ambos Pokémon, eso había sido demasiado poder, y de cierta manera, llegaba a hacerla interesar en las batallas por lo espectacular que eran. Todo ese poder, verlo así, fue grandioso. Las mandíbulas de los Oak cayeron hacia abajo definitivamente, mirando como si hubieran descubierto el origen de Mew. Un Pokémon derrotado que decidió no caer. Sí. Básicamente creían que ya habían visto todo en este mundo, y que nada más podría sorprenderlos. El deseo de estudiarlo por parte del profesor Oak incrementó de una increíble, aunque tenía el pensamiento que simplemente logró eso, gracias a su inquebrantable voluntad. El deseo de atraparlo por parte de Gary Oak renació, definitivamente pensando en lo poderoso que se volvería para derrotar a Ash en algún futuro. El mismo Ash estaba perplejo por el Pokémon terco, hasta Pikachu se había quedado anonadado, mirando sin precio al Pokémon pato. Todos en la sala del centro Pokémon se encontraban de la misma manera, hasta la enfermera Joy. Misty y Brooke miraron como si se les habría salido el alma ante lo que estaban viendo. ¿A qué punto más lejos llegaría Ash? El profesor Kukui, el director Gabriel y el resto de los chicos se quedaron asombrados por el Pokémon que se negó a caer ante la derrota. Finalmente así acabaría el rendimiento de Sirfetch'd en la semifinal. Debería estar orgulloso y feliz de sí mismo, por el enorme reconocimiento que le daría a su raza gracias a su esfuerzo. Una vez más, Ash Ketchum les estaba demostrando que se merecía el representar su región. Ash Ketchum había dejado en shock al mundo entero. Cynthia miró estupefacta al Pokémon que no caía, ya derrotado, sin siquiera tambalearse en forma de debilidad, demostrando una rudeza.
Sirfetch'd era un Pokémon con habilidades inciertas, Ash siendo el entrenador que lo llevaba a triunfar en las batallas. Viendo al primer campeón de Alola luchar de una manera tan magnífica, demostrando el por qué era merecedor al puesto de campeón. Esto hizo que un sentimiento despertara en ella, mientras que su mirada brillará de manera inusual. Lionel se quedó sorprendido por la demostración de grandeza, hasta Charizard dudó por un momento si la derrota era realmente para Sirfetch'd. Aquello fue suficiente para el campeón invicto sintiera que solo Ash pudiera darle una batalla total. Regresa Sirfetch'd. El Pokémon volvió a su Pokébola, Ash le sonrió a esta. Gracias amigo. Regresa, Garchomp. Regresando al tema principal, que sería obviamente el torneo de maestros. La gente volvía a recuperar la compostura poco a poco, ya dándoles igual el nuevo cambio de Cynthia. Ya que por fin se acercaba el sexto Pokémon de Ash Ketchum. Debido a las altas expectativas que dejó con Sirfetch'd, la gente esperaba ver a un Pokémon muy grandioso que lo representará además de Pikachu. La fase final, el clímax de la batalla se estaba acercando. Esto es todo lo que tengo. Vamos con todo nuestro poder. Lucario, yo te elijo. La aparición del Pokémon Aura había sorprendido a demasiada gente. Sobre todo a ciertas personas que estaban familiarizados con él. Lionel miró con una sonrisa al Pokémon en las gradas. Verlo apoyar de esa manera a Lucario y la positiva de Ash, lo hizo admitir más sobre el chico. Realmente no puedo esperar nuestro encuentro. Ash, demuestra tu papel como el campeón joven más fuerte del mundo. Charizard rugió altamente con eso último, prácticamente deseando ver lo que haría este último Pokémon. En alguna parte de la región Kalos, la aparición de Lucario ocasionó gran expectativa. Corrina, la líder de gimnasio, miró emocionada al poderoso Lucario que se mostraba en pantalla. El Riolu cerca suyo miraba su evolución con fascinación. A su vez, su abuelo Cornelio estaba viendo desde un punto diferente. También interesado en el nivel poder en el que se encontraba ese Lucario. Togekiss, una vez más por favor. El último Pokémon de Ash es Lucario. ¿Cómo se enfrentarán a Cynthia y Togekiss? Puño bala. Lucario corrió hacia adelante, sus puños iluminándose de color blanco. Corte aéreo. Togekiss lanzó sus cortes de viento, Lucario fue bloqueando a todos con sus brutales puñetazos. Increíble. Está arrasando con el corte aéreo. Los hábiles puños bala de Lucario bloquean el movimiento tipo volador. El poder de Lucario en sus rigurosos puños había sorprendido a todo entrenador de Pokémon tipo lucha. Ver esa manera en la que un Pokémon luchaba contra su desventaja de tipo, los había dejado mudos. Ash Ketchum lo hacía otra vez, retando al contrario como si fuera algo súper normal y llevar la ventaja en el poder. Todos miraron a Bruno, que miraba fascinado a lo que sucedía ante sus ojos. Esto es extraordinario. Yo. Lance, Agatha y Lorelei sonrieron ante la demostración de suavidad del segundo miembro del alto mando. Ahora podía entender lo genial que era ver a otros Pokémon con un gusto similar a los suyos. Y ahora que Ash hacía de su arte en la pelea, contraatacando los movimientos volador con asombrosamente movimientos lucha. Debía ser algo muy importante para su amigo y no querían interrumpirlo, lo dejaron experimentar toda esa felicidad y honor que ellos sentían siempre. Corrina gritó de emoción, Riolu se movió alocadamente al ver a su evolución luchar de una manera tan admirable. Incluso Cornelio, quien sonreía al ver el poder del gigantesco que portaba ese Lucario. Realmente esperaba que su nieta pudiera igualar ese poder y superarlo de incontables veces. Aunque no estaría de mal que ese chico pudiera mega evolucionar a Lucario, pero sentía que eso sería mucho pedir. Delia miraba sorprendida al poder de aquel extraño Pokémon que no conocía. Ella no podía estar más orgullosa de ver a su pequeño de esa manera, verlo triunfar a nivel mundial ante el mundo que simplemente lo creía un niño que decía puras patrañas. Salta, Lucario. Lucario saltó a una gran potencia, golpeando sin parar al hada volador hasta caer al suelo. Terminando su ronda de golpes, Lucario salta hacia atrás y Togekiss volvió a elevarse. Tal y como esperaba, están en perfecta sintonía. Un movimiento nacido del vínculo que su aura forjó.
La gran rima de Cynthia había atraído mucha atención e interés. La palabra aura trajo la atención de la mayoría de los espectadores. Aquellos como los profesores y campeones que deseaban saber qué era eso, y por qué el primer campeón de Alola parecía tenerlo. Pero los verdaderos conocedores en el tema, en cierto reino llamado Kota, se quedaron muy asombrados de saber que el futuro octavo maestro y primer campeón de Alola sería una persona con esa habilidad que una vez alguien de ellos había logrado tener. Sobre todo un descendiente del héroe Aural, se creía el último guardián del aura, pero al reconocer esto, hizo reformular su idea, pero quería una confirmación de verdad. Encontrar a alguien como él, y tal parece que cumpliría aquel deseo, pero primero quería saberlo realmente, así que no marcharía hasta confirmar eso. Esperando que las respuestas le dieran esas respuestas, se limitó a observar y esperar que sus pensamientos estuvieran en lo cierto. Aura esfera. La esfera de energía se generó en la mano de Lucario. Corte aéreo. Togekiss lanzó su movimiento y esta vez sí golpea a Lucario. Corte aéreo hizo volar a Lucario y la aura esfera. El aura esfera tarda en cargarse por completo, es algo que Cynthia va a aprovecharse con un Pokémon rápido como es Togekiss, dijo Lance estando pensando en lo que estaba viendo. No es difícil deducir que ese Pokémon es voladora, Ash tendrá problemas con su Lucario si quiere derrotarla, dijo Agatha. Sí, los tipo hada podrían dar ternura y miedo al mismo tiempo, dijo Lorelei. Ese Milotic fue una de las pruebas, aplastando de tal manera al Dragonite de Iris en ese enfrentamiento. Les dio señales que no podían confiarse a pesar de saber qué tipo de Pokémon era el que enfrentarían. Lucario termina por arrodillarse de dolor. ¿Estás bien, Lucario? El Pokémon le sonrió y procedió a levantarse. Pero algo iba mal. Vaya. ¿Qué pasa, Lucario? ¿Lo ha hecho amedrentarse? Lucario. Entonces muchos recordaron lo muy parecido que era esto con Pikachu momentos atrás. El profesor Kukui miró inmediatamente la forma en que Lucario tambaleó con apenas recibir ese ataque. Eso no fue el movimiento volador, a pesar de haber sido eficaz, un Lucario no caería así en pelea, algo muy raro está sucediendo aquí. Eso último dejó pensativo a Kukui, intentando reconocer la habilidad especial de Togekiss en su función. Vaya. Eso explica muchas cosas. Una vez más. Corte aéreo. Puño bala. Nuevamente, Lucario bloqueó todo rastro del corte aéreo con sus poderosos puños. Bien hecho, Lucario. ¡Qué maravillosa fuerza de voluntad! Ese Lucario es un Pokémon genial como para bloquear amedrentar de ese modo, dijo Mayou emocionada por lo que veía. Ese Togekiss ya no será un problema si su habilidad no afecta, dijo Lana en confianza. Lille dudaba eso. Simplemente sentía que algo más estaba por pasar. El profesor Oak dio una sonrisa, Garia sintió en satisfacción. Ese Lucario no es solamente un buen poder, parece que Ash lo ha entrenado de excelente forma, dijo el profesor Oak. Es la primera vez que Ash lleva la delantera de esta forma, pero esto aún no acaba todavía, dijo Gary con una sonrisa. Tienes razón. Una sonrisa astuta apareció en Cynthia. Regresa, Togekiss. Vaya. ¿Otro cambio? Cynthia estiró su brazo hacia abajo, revelando tener una banda Dynamax. No. No está cambiando. La bandana en la muñeca de Cynthia despertó definitivamente cualquier alerta alrededor del mundo. Ahora entendían el por qué Mega Garchomp no había salido a flote como habían esperado. La mujer de representante, sino la reina y la campeona, había esperado todo este tiempo para utilizar el Dynamax de Galar. La segunda vez que les demostraban que otro entrenador lejano de Galar podía usar su poder. Primero Lance y ahora Cynthia. Vuelen por encima de todo, alas blancas. La banda expulsó la energía hacia la Pokébola, haciéndola crecer. Togekiss Dynamax. La tormenta Gigantamax salió al aire, demostrando todo su poder. Togekiss terminó por crecer a grandes tamaños, teniendo nubes rojas en su cabeza. Ash, Pikachu y Lucario miraron atónitos. Es Togekiss Dynamax. Con sus alas extendidas, parece cubrir todo el campo de batalla. Pero qué sorpresa.
No esperaba que la participante Cynthia usara el Dynamax. La gente de Galar quedó sorprendida una vez más de ver a Cynthia utilizando el poder del Dynamax. ¿Qué pasaría en el futuro que se harían tan conocidos? Si era por Lionel, entonces no dudarían en esa opción sabiendo lo grande que era su campeón. La gente de Sinnoh quedaron alegres y orgullosos de ver la futura fuerza de su reina, un poder muchísimo mayor a la Cynthia actual. Saber que seguiría creciendo en sus batallas y aumentar la fuerza de sus Pokémon sería algo valioso. La sorpresa en el rostro de Lionel fue clara. Charizard simplemente miró fijamente al gigante Pokémon, apenas cambiante a la forma Dynamax. El cuerpo de la mujer titubeó al ver el gran poder que tenía en sus manos. En el futuro parecía que ella iba a obtener las mecánicas de Kalos y Galar, aunque no sean las definitivas, debido a las mayores probabilidades que lograrían conseguir. Pero eso era una mejora que cambiaría su potencia de fuego descomunal. Cynthia colocó una mirada interrogante en Ash, deseando saber cuáles serían sus medidas de enfrentarla en ese estado. Teniendo a los brazos cruzados nuevamente, Paul miró sorprendido al gigante Togekiss en el campo de lucha. Hasta Reggie se encontraba impresionado por la nueva fuerza que obtendría la campeona de su región en un futuro cercano. Cerrando los ojos miserablemente, Paul soltó su comentario con una sensación débil. Mega Evolución y Dynamax, esta mujer parece estar lejos de mi alcance. Cynthia es la segunda entrenadora más fuerte del mundo. Paul, si realmente quieres llegar a su nivel, necesitarás cambiar. Vamos, Lucario. Lucario gruñó en acuerdo. La mano izquierda de Ash, específicamente en su guante sin dedos, demostró tener puesta una piedra llave, la tocó suavemente. Nuestro vínculo. Mega evoluciona. Una Lucarita apareció frente al Pokémon, ambas piedras fueron liberando la energía de producción, soltando un gran grito desgarrador. Ambas energías se conectaron y procedieron a formular la energía de reproducción. La fuente de poder comenzó a cambiar físicamente a Lucario, dándole un gran poder junto al cambio de su apariencia mientras un aura bicolor lo rodeaba. Mega Lucario se demostró en toda gloria cuando el aura desapareció en él, destellando por un momento el hub de la poderosa mecánica. El participante Ash enfrentará a Togekiss Dynamax con Mega Lucario. Y dando el inicio al mayor poder de ambos Pokémon, termina el capítulo de hoy. Hasta el próximo video.